En el vídeo de hoy vamos a ver todo lo que tienes que hacer, ese paso a paso, si te has lesionado el ligamento cruzado anterior y vas a operarte de aquí poquito, todo lo que tienes que tener en cuenta para poder llegar en las mejores condiciones a la operación y que tu recuperación posterior sea mucho más rápida, mucho más eficiente, mucho más segura. Estate atento a todo lo que voy a comentar en este vídeo, no te pierdas ningún punto porque todos van a ser realmente importantes. Y hoy nos vamos a ver en un vídeo de pizarra. No es porque sea un vídeo más técnico, sino porque de esta manera quiero mostraros bien todo ese paso a paso que debes tener en cuenta si te has lesionado el ligamento cruzado anterior y te vas a operar dentro de poquito. Si no me conoces, mi nombre es Mauro Clemente. Llevo ya muchísimos años en el sector haciendo rehabilitación online de ligamento cruzado anterior. Actualmente he visto a más de 400 personas de manera online y les he ayudado a conseguir de nuevo volver a practicar deporte de manera segura. He visto muchísima gente que ha hecho preparatorio, he visto mucha gente que me ha contactado ya después de la operación y he podido ver que no hay color cuando alguien hace preparatorio a cuando no lo hace. Y esto para mí es lo más importante. Tienes que hacer 100%, y cuando digo 100% es 100% preparatorio. Y el preparatorio no es hago bici, ¿vale? No es hago bici como te pueden comentar, no es potencio el cuádriceps como te pueden comentar también, porque estos suelen ser pautas muy vagas en este sentido, ¿vale? Potenciar el cuádriceps también es un término muy mal empleado. Hay infinidad de cosas que afectan y es que esto ya lo he comentado muchas veces. Cuando tú te lesionas el ligamento cruzado anterior, ¿vale? Que lo tenemos por aquí metidito, aquí dentro. El ligamento cruzado o cualquier ligamento del cuerpo es un potente transmisor de información al cerebro. Cuando especialmente el cruzado se rompe, toda esta información, toda esta carretera por donde iba la información hacia el cerebro sobre cómo estaba la tibia, el fémur, etcétera, y de qué manera tenía que activar el isquio, el cuádriceps y toda esa musculatura de la pierna, todo esto se va a ver afectado. El tema es que cuanto más tiempo pasa desde la rotura y no haces nada, ¿vale? No haces nada, poco a poco tú vas desadaptándote, ¿vale? Aquí hay una flecha donde va poco a poco para abajo, para abajo, para abajo. Tú vas incrementando todas esas alteraciones neurocognitivas que se generan entre la rodilla, entre la respuesta muscular y el cerebro. Tú imagínate que esto es como un mapa que tiene tu cerebro sobre todas tus partes del cuerpo. Cuando nos lesionamos del cruzado y estamos un tiempo donde además no le prestamos mucha atención a la rodilla, hacemos cosas muy genéricas como la bici, solo una máquina en el gimnasio, nos vamos a ir desadaptando. Evidentemente, hacer bici o hacer máquinas de gimnasio es mucho mejor que no hacer nada, pero si nos quedamos solo en esto, es como que el cerebro lo que va a hacer es borrar una parte de todo ese mapa mental que tenemos sobre nuestro cuerpo, pues toda la parte que tenga que ver con rodilla y de qué manera tiene que trabajar de manera eficiente, va a empezar a borrarlo. Cuanto más borre, ¿vale? Imagínate y empieza a borrar. Cuanto más borra de todo ese esquema corporal que tiene tu cuerpo, más desadaptaciones se van a producir y las adaptaciones neuromusculares tardan tiempo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si tú esto lo empiezas a llevar para abajo, hay mucha desadaptación. Es como que yo siempre se lo explico a la gente cuando empezamos, de que imagínate que este es tu suelo. Si tú no haces un buen preparatorio, en lugar de empezar desde aquí cuando tú te has operado, ¿vale? Imagínate que esto es la operación, empezarías aquí. ¿Y qué te va a llevar? 3 semanas, 6 semanas, 8 semanas, las que sean, pasar de aquí a aquí, pues imagínate, has perdido 3, 6, 8 semanas en tener el punto inicial que hubieses conseguido si previamente hubieses hecho un buen preparatorio. Y eso muchas veces lo explico también cuando alguien se ha lesionado el ligamento cruzado anterior, perdón, del cruzado evidentemente, pero del menisco también. Cuando nos lesionamos del menisco y nos lo suturan, muchas veces tenemos que estar unas cuantas semanas sin apoyar. El mayor error que comete la gente cuando se ha suturado el menisco es que no le da carga a la rodilla. No hace nada con la rodilla, ¿vale? No le podemos dar carga evidentemente, pero no hace ejercicios para la rodilla. Esto va a hacer que todo este suelo que estábamos comentando sea todavía mayor, que toda esta caída que tiene a nivel de adaptaciones sea todavía mayor y luego le va a costar muchísimo volver. Entonces, aunque estés operado del menisco, tienes que empezar a hacer cosas. Evidentemente, por el hecho de no haber apoyado, vas a tener, o normalmente vas a tener un suelo un poquito más bajo que si no te hubieses operado del menisco, lo hubieses tenido bien y hubieses hecho un preparatorio a full o un postoperatorio a full. Entonces, esto es imprescindible porque cuanto más abajo empieces,
peor y más te va a costar. Y el tema es que cuando tú empiezas aquí abajo y quieres ir para arriba, todas las fases, ¿vale? O los criterios temporales, que ya he explicado muchas veces, que no nos tenemos que basar en el tiempo, todas las fases basadas en tiempo dejan de tener sentido para ti. Porque tú ya no estás dentro de los tiempos de una persona normal o de una adaptación normal de lo que sería del LCA. Porque te has ido tan abajo que ya vas con esas 3, 6, 8 semanas de diferencia, habiendo empezado desde abajo, y luego todo eso cuesta muchísimo más de recuperar. Entonces es imprescindible que hagas un buen preparatorio. Ya me dirás, ok, Mauro, esto era una breve introducción para hablar de la importancia del preparatorio, porque es que, como te cuento, he visto a cientos de personas y la gente que hace el preparatorio conmigo, yo siempre lo digo, el 100% de las personas que ha hecho el preparatorio conmigo, ¿vale? O un buen preparatorio, ¿vale? No hace falta que sea conmigo, un buen preparatorio, la recuperación es muchísimo mejor. No hay color, 100%, ¿vale? No hay color. Por favor, no te esperes. Este es un mensaje de aviso de que incluso aunque si te tienes que operar de aquí 10 días, dices, no, para 10 días que quedan, nada, tienes que empezar ya. ¿Cuáles son los pilares, lo más importante que tienes que tener en cuenta si te has lesionado el cruzado y te vas a operar dentro de poquito? Primero de todo, te habrán dicho la extensión. Evidentemente necesitas tener una buena extensión. La extensión de rodilla, ¿vale? Como sería aquí, si tenemos un poquito de flexo, malo. Porque todas esas adaptaciones que comentábamos antes, el hecho de tener una mala extensión te va a condicionar todo tu patrón de marcha, cómo va a trabajar toda la musculatura, vas a tener un montón de compensaciones, y cuanto más tiempo pases con estas compensaciones, más te va a costar salir de aquí y meterte de nuevo en el sendero correcto. Entonces, es súper importante que normalicemos al máximo la estructura, y esto comienza por empezar con la extensión, y si somos capaces de conseguir la hiperextensión, pues de lujo. Seguro que conocerás a alguien que te dirá, no, la hiperextensión no es necesaria. Bajo mi punto de vista, bajo mi criterio, después de haber visto a cientos de personas que no tenían la hiperextensión, acababa mal, ¿vale? Desarrollaba tendinopatías rotulianas, tenía tendencia a generar un poco de flexo cuando le metía mucha más carga a la rodilla, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final no puedes tener una pierna menos 3 grados, menos 4 grados y en la otra 0, porque ya vas a tener un desajuste y eso va a provocar una falsa pierna más corta que la otra, que la pelvis una esté más elevada que la otra, que una esté más anteriorizada que la otra, y una cascada de compensaciones que si las perpetúas en el tiempo y aparte le metes una carga interesante, sea corriendo, jugando fútbol, etcétera, esto se traduce en que te va a costar mucho salir de ahí y es altamente probable que luego tengas algún que otro problemita con la rodilla, ¿vale? A mí me gusta avisar con esto y a mí siempre me gusta trabajar la hiperextensión sin forzar, de manera natural, que vaya llegando todo por su propio camino, siguiendo su recorrido, ¿vale? A mí no me gusta forzar ni la flexión ni la extensión. Entonces, la extensión es importante, 0 grados, y luego la hiperextensión si somos capaces de conseguirla. Normalmente, la gente que tiene el menisco a veces les cuesta más conseguir la hiperextensión, especialmente cuando es una rotura compleja, en asa de cubo, tenemos la movilidad un poquito más condicionada. Entonces, no pasa nada, trabájala, cuanta más y mejor movilidad tengas, mejor. Pero que conseguir esto no repercuta en la inflamación, que sería lo otro que tienes que tener 100% resuelto. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué cuando un futbolista de primera división, por qué cuando Gavi, Militao, Courtois, etcétera, Dani Carvajal, todos estos se lesionan el ligamento cruzado anterior, por qué no los operan al día siguiente? ¿Por qué cuando en los Juegos de Invierno en esquí se rompieron el cruzado, por qué no los operan al día siguiente? ¿Por qué dejan mínimo una semana para la operación? Porque no quieren que haya inflamación. La inflamación, aparte de entorpecer a lo mejor en la propia operación, va a entorpecer 100% en el postoperatorio, porque por la propia operación ya se va a generar más inflamación, pero el hecho de que tú ya vinieses con inflamación previa va a hacer que todo esto condicione muchísimo más. Aparte, ya se ha visto en numerosos estudios de que cuando hay inflamación, el cuádriceps, ¿vale?, tiende a trabajar peor, ¿vale? Reduce la activación del músculo del cuádriceps y ya sabemos de la importancia de este músculo. Por eso, cuando hay inflamación, normalmente hay inhibición, y esto lo suelo ver mucho cuando hago los test musculares en la musculatura del cuádriceps y hay algo de inflamación en la rodilla, ¿vale? Condiciona muchísimo. Entonces,
Tenemos que reducir la inflamación al máximo, si es de manera natural mejor. Si te operas mañana y tienes todavía la rodilla como un botijo, pues métele caña al frío, al hielo, intenta reducir eso al máximo, porque luego el postoperatorio sin inflamación va a ser mucho mejor, hazme caso. Y me dirás, ok, ¿y qué pasa con, por ejemplo, la flexión? Pues la flexión es importante, ¿vale? Yo la considero importante, pero no busco forzar y llegar a la flexión completa, ¿vale? Del tocar aquí el talón con el culo. A mí me gusta que se vaya desarrollando, que se vaya ganando poco a poco la flexión, pero sin forzar, chill, ¿vale? Para que nos entendamos. Si te quedan 4 dedos, 5 dedos hasta tocar el talón con el culo, no hay problema. Y si tienes alguna rotura del menisco que provoca que haya como cierto bloqueo en alguna angulación en concreto, no te preocupes, ¿vale? No hace falta forzar y forzar y forzar, porque muchas veces puede esto generar una rotura o que la liemos un poquito más en todo esto, ¿vale? Un miedo, por así decir, que he visto que tiene muchísimo la gente que está en esta fase de preoperatorio es es que piensan que ¿y si la lío? ¿Y si me lesiono más? ¿Y si todavía hago que alguna estructura se quede peor, se lesione y luego me cueste más recuperarme? Pues cuando haces las cosas bien, esto no tiene por qué pasar, ¿vale? Te puede pasar haciendo preparatorio y sin hacerlo, que te resbales y te caigas y cualquier historia de estas. Entonces, cuando tú haces las cosas bien, no tiene por qué pasar nada. Entonces, para mí, esto es el pilar básico. Esto es 100% impepinable, que todo el mundo tiene que hacerlo. Porque imagínate que te operan pasado mañana, te da tiempo a conseguir ya trabajar esto. Cuanto más tiempo tengas de preparatorio, mucho mejor. Es más, en mi Instagram, @mauroclementefit, verás que subí un vídeo de una chica, Lara, que juega a fútbol sala en segunda división, y que estuvimos haciendo como 4 o 5 meses de preparatorio, porque la verdad es que se lesionó y enseguida comenzamos a hacer el preparatorio, y subí un vídeo la misma semana que se iba a operar de todas las cosas que era capaz de hacer previo a la operación. Y la gente decía, pero ¿y por qué os operas si está así? O sea, era un nivel altísimo, ¿vale? Y estaba con una condición física bestial. Esto que supuso que después todo el postoperatorio fuese mucho más rápido, muchísimo. O sea, es que no hay color, de verdad. Entonces, todo esto, perfecto. ¿Que tienes más tiempo? Perfecto, porque si tienes más tiempo, ¿vale? Si tienes más tiempo nos va a permitir generar un montón de adaptaciones que nos van a venir de perlas para cuando ya te has operado. Y a esto me refiero, por ejemplo, con adaptaciones a nivel de fuerza, ¿vale? Que esto es importante. Tienes que realizar trabajo de fuerza, y realizar trabajo de fuerza no es solo ir al gimnasio a hacer leg extension, curl de isquios, prensa y cosas de estas. Las adaptaciones vienen por todos, ¿vale? Por un montón de sitios. Tenemos que meter ejercicios, por ejemplo, como Copenhague, puentes de isquios, si se nos permite incluso meter pliometría, ¿vale? A mí me gusta, si hay mucho tiempo y la cosa va bien, adelante, pero si somos capaces de meter, por ejemplo, pliometría extensiva y secuencias, de lujo, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a trabajar mucho lo que es el ritmo, la coordinación, etcétera. Porque esto es algo que se suele perder un montón cuando nos hemos operado, ya lo verás. Por lo mismo, por las desadaptaciones que hay, porque tú empiezas aquí para abajo, para abajo, para abajo, y como estás mucho tiempo sin saltar, sin darle ritmo, sin darle coordinación, luego te operas, imagínate, y tienes también el menisco y estás un tiempo sin apoyar, o te quitas las muletas y se te va al mes y medio, etcétera. Si le sumas el preparatorio que no has hecho todo este trabajo, si le sumas el mes y medio, 2 meses que tardas hasta que empiezas a trabajar ya un poquito ahí toda esa coordinación y demás, y el ritmo y todo eso, hasta que empiezas a volver a saltar, se te va más de medio año prácticamente, y evidentemente el cuerpo lo va a notar. Tú estate más de medio año sin caminar, sin saltar, sin coger algo de peso, sin hacer algún gesto en concreto. Evidentemente luego te va a costar más realizarlo y de forma más segura. Entonces, cuanto más consigamos aquí en fuerza, pliometría extensiva y secuencias, de lujo. Pliometría extensiva, por si no lo sabes, serían esos saltitos, ¿vale? Que son más bajitos, que no son estos saltos de rodillas al pecho, ¿vale? Que eso sería más pliometría intensiva. Esto lo estoy explicando para dummies total, ¿vale? Súper sencillo. Podemos entrar en 1000 matices con todo esto, pero para eso ya tengo mi Mentorship, que es la formación para fisios y entrenadores que quieren aprender todo sobre las lesiones del ligamento cruzado anterior y lesiones concomitantes, es decir, todas las lesiones asociadas que hay también al cruzado y de qué manera abordarlo de manera adecuada, ¿vale? Todo eso lo desarrollo ahí bien, pero si es una persona que se ha lesionado y no eres fisio entrenador, tampoco te preocupes, ¿vale? Con la explicación ahí que te había dado, de lujo. Ahora bien, para esto tienes que tener una buena base de fuerza y demás. Entonces, fuerza y pliometría, de lujo. Algo que veo también interesante es el aeróbico, ¿vale? El cardio,
el famoso cardio, ¿vale? Igual lo conoces más así. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú entrenes tu corazón, tu patata, a que puedas realizar esfuerzos a 150, 180 pulsaciones, ¿vale? Más de 150. Por lo mismo, por las desadaptaciones que hay, porque vas a estar varios meses sin llegar ahí. Y si tú y el preparatorio vas tranquilito y te tiras medio año, porque vas por seguridad social y vas a tardar medio año o un año en operarte, lo que sea, y no eres capaz de pasar de 100 pulsaciones o de 110 porque solo estás caminando y muy suave y vas de aquí al súper y del súper a casa y poco más, pues luego te va a costar muchísimo más y querrás correr y no vas a poder correr como toca, no vas a poder estar en los tiempos como estábamos comentando antes. A menos hagas todo esto, menos vas a poder estar en los criterios temporales, ¿vale? Que no son los mejores para guiarse, siempre son criterios funcionales, ¿vale? Pero siempre más o menos hay unas aproximaciones en cuanto a tiempo sobre cuándo podemos hacer según qué cosas. Pero si tú no tienes, por ejemplo, una buena base previamente de fuerza, de pliometría y a nivel cardiovascular, pues luego cuando tengas que empezar a saltar y a correr, ¿vale? Porque correr es una secuencia de pasos y necesitas tener fuerza en la musculatura que sea capaz de absorber ese impacto y necesitas tener a nivel cardiovascular adaptaciones suficientes para poder aguantar esos esfuerzos, porque lo que más me repite la gente es: no fallo por las piernas, fallo por la patata, fallo por el corazón, porque no me permite aguantar a esta intensidad. Entonces, para mí esto es súper importante, que seas capaz de meter cardio, de meter estímulos a alta intensidad, aunque sean sin impacto, ¿vale? Aunque sea con bici, no hace falta correr. Si puedes correr, de lujo. Que no puedes correr, bici, ¿vale? Pero bici que no sea modo abuelo, ¿vale? Vamos a empezar a meterle movimiento al cuerpo. Esto te va a ayudar de verdad un montón para que luego cuando te pongas a correr que no te cueste tanto todas esas adaptaciones y que seas capaz de aguantar 15 minutos, que es, a mí me gusta realizar ese test de 15 minutos corriendo para ver cuánta distancia haces y según también el tipo de deporte y demás, pues empezar a meterlos en unos parámetros u otros. Pero mucha gente le cuesta llegar a esos 15 minutos, ¿vale? Lo digo porque he visto más de 400 personas y he visto que se repite la misma historia. Gente que le cuesta mucho a nivel de cardio, gente que es deportista amateur, es que le cuesta, tarda muchos meses en ser capaz de correr 3-4 kilómetros a un ritmo similar a lo que venía haciendo antes. Pero la gente que hasta la última semana estuvo haciendo prácticamente entrenos normales, bien hechos, etcétera, como tenían menos desadaptación, luego les costó menos llegar al nivel anterior, ¿vale? Y esto ayuda mucho, porque si no te irás a los 9, 11 meses o así y querrás volver a jugar al fútbol, pero no vas a poder todavía por todo lo que he estado comentando. Entonces, hacemos una breve recapitulación. La extensión y la inflamación, 100% importante. La flexión también. Algo que no he comentado aquí, pero que va intrínseco, es la modulación del dolor. Es decir, si tú tienes dolor en la rodilla, tenemos que trabajar para modular ese dolor y que intentes llegar con el menos dolor posible, ¿vale? Algo súper importante aquí, ¿vale? Que es ajeno a todo esto, ¿vale? Lo voy a borrar y así lo comento, ¿vale? Porque es algo que a mí me gusta hacer en la rehabilitación con mis clientes, ¿vale? Con mis pacientes de manera online. Os voy a comentar cómo lo estructuro yo cuando alguien me contrata para hacer el preoperatorio, ¿vale? Imagínate que te llamas... como sea, oye Mauro, que me he lesionado el otro día, tío, del ligamento cruzado anterior, me operan el 27 de junio, ¿vale? De aquí 2 meses, cuando sea, y quiero hacer el preparatorio contigo porque ya me han dicho o he visto que has dicho que es importante y demás. Y ok, es importante todo esto, todos estos objetivos que estaba comentando, ¿vale? Pero hay una parte súper importante, ¿vale? Que es esta de aquí. ¿Vale? Y pongo academia. ¿Por qué pongo academia? Porque la academia es el espacio donde yo meto toda la parte formativa, toda la parte educativa. Y para mí es imprescindible que alguien que se va a operar del ligamento cruzado anterior tenga las nociones, por lo menos básicas, de qué manera va a influir la operación del ligamento cruzado anterior, cómo es la operación del ligamento cruzado anterior, qué es lo que se va a encontrar en todo el postoperatorio, ¿vale? Todo esto es importante, todos los puntos que voy contando, que se va a encontrar en el postoperatorio, porque de esta manera nos vamos a poder anticipar, vamos a poder resolver un montón de dudas, vamos a tenerlo todo preparado antes de la operación y vamos a llegar con mucha más seguridad y con mucha más autonomía. Y esto es brutal, ¿vale? Esa confianza va a hacer que tengas menos miedo, porque el miedo es el mayor paralizador cuando nos hemos operado del LCA. 100%, ¿vale? Te lo digo. Entonces, cuanta más información tengas y llegues a la operación, mucho mejor. Lo que no puede ser es que te vayan a operar la semana que viene y que no hayas buscado nada de información del LCA, que no sepas
Si no quieres ver un vídeo de cómo es la operación, ok, no pasa nada, pero tienes que saber los tipos de injerto. A mí algo que me gusta es, oye, ya me he operado, ¿vale? Me he operado, ok, pásame el informe. Pues vale, mira, te han hecho plastia semitendinoso recto interno. Esto quiere decir que te han cogido un trocito de aquí, te lo han puesto así, pues ahora el isquio va a estar mucho más débil, esto va a tardar tanto tiempo en volver a coger su grosor, vamos a ir trabajando en ello. Los pros de todo esto son estos, las contras de todo esto son todas estas. Oye, que a mí es que me han hecho HTH, ¿vale? Hueso, tendón, hueso. Ok, pues mira, te han cogido un trocito del rotuliano y aparte he visto que te han cogido también un taco óseo. Ok, esto tiene muchos contras y tiene todos estos pros y tiene todos estos contras. Vale, tenemos que tener especial cuidado en esto, esto y esto. Pues esto yo me anticipo, ¿vale? Para mí es importante que tú tengas toda esta parte educativa clara antes de la operación. Entonces, principalmente es esto. Una vez tienes la extensión, la inflamación, el dolor, todo eso controlado y toda esta parte educativa, perfecto. Y yo siempre comento también que es el momento idóneo y perfecto para que la gente que no ha entrenado nunca fuerza, que empiece a generar adaptaciones, ¿vale? No solo por las adaptaciones en sí a nivel neuromuscular, ¿vale? Porque tú me puedes decir, oye Mauro, pero es que yo nunca, yo no practico deporte, yo no hago nada, no salgo ni con la bici, solo salgo a caminar, mi rehabilitación será muy suave. Da igual, tienes que hacer un buen preparatorio. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque 100% que vas a tener que hacer trabajo de fuerza, ¿vale? Si te has lesionado de LCA. Entonces, ese trabajo de fuerza te va a permitir generar adaptaciones, como comentaba al inicio, neuromusculares, ¿vale? Aparte de esto, vamos a ver la técnica exacta de los ejercicios, porque tú no estás acostumbrado a hacer ejercicios de fuerza, pero vas a tener unas semanas o unos meses para poder trabajar toda la progresión, para poder asentar una buena base a nivel de técnica, y esto lo vamos a traducir además luego en más confianza, porque cuando vayas a hacer esos ejercicios más adelante, tú ya en tu cerebro habrás instalado ese software de cómo se tiene que realizar ese ejercicio. Te va a costar menos y te va a doler menos porque es algo que ya has hecho en el pasado y en buenas condiciones. Entonces, esto es súper importante, de verdad. Por las adaptaciones neuromusculares, por la propia técnica, porque vas a realizar ejercicios que más adelante vas a hacer, y la confianza que esto te va a dar, ¿vale? Para mí esto es que es brutal, de verdad, no hay punto de comparación. Y creo que podría tirarme 40 minutos más hablando del preparatorio, pero creo que he dejado las cosas bastante claras y espero que te haya servido un montón este vídeo. Si te has lesionado el ligamento cruzado anterior, de menisco, etcétera, y estás en este punto del preparatorio que te vas a operar dentro de poquito, te dejo un link en la descripción para que me cuentes tu caso y podamos ver la mejor manera de ayudarte, ¿vale? Si todo esto resuena contigo y quieres que sea yo quien te ayude en todo este proceso, adelante, ¿vale? Me puedes escribir, tienes ahí el link, seré yo mismo quien conteste, yo no tengo setter ni nada por el estilo, no tengo equipo, soy yo siempre el que está ahí a pie de cañón con todo, ¿ok? Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, nos vemos en el próximo, dale like, suscríbete y todas esas cosas que dicen siempre los youtubers, nos vemos en el próximo vídeo.